Hola a todos, queridos amigos y amigas. Muchas gracias nueva vez por recibirnos en sus hogares, por seguir esta transmisión que cada semana tiene lugar en Pastores con Olor a Ovejas. Hoy queremos compartir con ustedes, como de costumbre, el Evangelio de este domingo que la Iglesia nos presenta, el cuarto domingo del tiempo de la Cuaresma. Vamos a compartir también un poquito más sobre el tema de la oración al cual nos ha introducido el Papa Francisco en sus reflexiones durante este mes propio de la Cuaresma. Y vamos a hablar un poquito también de la invitación que el Papa Francisco ha hecho a toda la Iglesia a hacer un acto de consagración, sobre todo por la paz de Rusia y de Ucrania, al corazón inmaculado de María. Y también hablaremos de las actividades de la Arquidiócesis de Santo Domingo y de la Iglesia durante todos estos días. Bienvenidos a Pastores con Olor a Ovejas. Muchas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Hoy tenemos la gran oportunidad, o más bien el gran privilegio, de tener con nosotros uno de nuestros pastores, Monseñor José Amable Durán. Monseñor, bienvenido nueva vez a Pastores. Bienvenido, reverendo Padre. Es siempre una alegría venir a compartir con usted y con el pueblo de Dios este mensaje que el Señor hoy tiene para cada uno de nosotros en su Evangelio, en su palabra, y llegar hasta sus hogares con este mensaje de paz. Sobre todo en estos días, Monseñor, que se hace tan necesario, ¿verdad? Pedir la paz, buscar la paz, interceder por la paz. Y Así toda la es. Iglesia está inmersa en este deseo de pedir de los brazos de Dios, de la mano, del brazo poderoso de Dios, que nos devuelva la paz. Así es. Bueno, Monseñor, pues vamos a compartir el Evangelio que en este domingo la Iglesia nos presenta. Está tomado de San Lucas en el capítulo 15, versos del 1 al 3 y del 11 al 32. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharle. Y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos: Este acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, emigró a un país lejano, y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible, y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces, y tanto le insistió a un habitante de aquel país, que lo mandó a sus campos a guardar cerdos. Le entraban ganas de llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, y nadie le daba de comer. Recapacitando entonces se dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino a donde está mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se puso en camino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió. Y echando a correr, se le echó al cuello y se puso a besarlo. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: Saquen enseguida el mejor traje y vístanlo. Pónganle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traigan el ternero cebado y mátenlo. Celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y el baile. Y llamando a uno de los mozos, le preguntó qué pasaba. Este le contestó: Ha vuelto tu hermano, y tu padre ha mandado matar el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y se negaba a entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Y él replicó a su padre: Mira, en tantos años como te sirvo sin desobedecer nunca una orden tuya, y a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. Y cuando ha venido este hijo tuyo, que se ha comido tus bienes como a las mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo: Hijo,
tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Deberías alegrarte porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Creo que lo primero es ponernos en las manos de Dios, pedir la luz del Espíritu. Nos dicen los padres conciliares en el Concilio Vaticano II que las Sagradas Escrituras deben ser interpretadas con el mismo espíritu con que fue escrita. Y el Espíritu ha sido el Espíritu Santo, por eso es palabra de Dios, no es simplemente palabra humana. Por eso, Señor, nos ponemos en tus manos, abre nuestras mentes, nuestros corazones, a nosotros que estamos de este lado y también a los que están en sus hogares o en sus carros, en el lugar en el que se encuentren. Para tu Espíritu no hay lugar, no hay espacio, no hay distancia, no hay tiempo. Por eso te decimos, oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre y testigos de Jesús, para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Amén. Este come con los pecadores, acoge a los pecadores y come con ellos. Dos verbos, acoge. Qué grande es nuestro Padre Dios, qué amor, qué misericordia que nos acoge. Pero no solamente nos acoge, en una casa siempre lo primero es acoger, pero después también invitar a la mesa. Diríamos que en cada Eucaristía se hace realidad este Evangelio. El Señor que acoge a los pecadores, porque ¿quién está convertido del todo? Recordemos el Evangelio del domingo pasado, esta es una continuidad de aquel. Dice el Señor, si no se convierten de corazón, también ustedes perecerán lo mismo, porque la conversión es un proceso, no es una cosa de un día, es un proceso. Y diariamente debo pedir perdón al Señor, porque diariamente peco. Y sin embargo el Señor siempre me acoge. El Señor también me invita a la mesa, me invita al banquete, el banquete de la Eucaristía, para darme su vida, para darme su amistad, para enseñarme a amar. Y aquí viene entonces este gran evangelio, ¿verdad? Esta parábola que viene entonces a explicitar esta introducción, acoge y come. Son como los dos grandes temas de este evangelio. Este hijo menor que se sentía esclavizado en su casa y aspiraba a una vida libre, una vida libertina, porque entendía que dentro de su casa estaba como asfixiado, no había todavía experimentado el amor de Dios. Y por eso también, podríamos decir, con la cara tan dura, va donde su papá y le dice, repártenos la herencia en vida. Esto es una cosa horrorosa, porque de hecho hay gente así, ahora que sale este tema. Qué vergüenza cuando hay hijos que van y todavía sin ni siquiera los padres haber muerto, a buscar la herencia para despilfarrarla y desbaratarla. Y no se diga aquellos que incluso hasta le arrancan la vida a su propio padre y a quien sea, justamente para esto, para derrochar, para desbaratar. Qué desagradecimiento y qué desconsideración tan grande. Aquel que nos ha traído al mundo, quien se ha sacrificado por nosotros, podríamos decir morir. Este padre también murió porque amaba a ese hijo. Y por eso no solamente le dio la vida, le repartió la herencia, lo dejó que se fuera, naturalmente con su corazón roto, con su corazón desbaratado, pero lo dejó ir, para que sea él mismo quien experimente entonces por su propia cuenta, por su propio camino, y aprenda a valorar y a considerar y a tener temor de Dios. Y así fue, este pobre hombre luego, cuando gasta todo lo que tiene con malas mujeres, con vicios, con malos amigos, entonces allí cuando se ve pasando hambre, pasando necesidad, pasando miseria, esa fue como su penitencia, porque nadie sin penitencia se convierte. Y es ahí entonces cuando recapacita
Y él mismo también se dice, pero ¿cuántos criados en la casa de mi padre tienen de todo? Tienen comida, tienen techo. Y yo aquí en una posilga, deseando comer lo que comen los cerdos y ni eso. Y ya harapientos, porque ya el traje que llevaba se le había diluido, se le había hecho polvo, descalzo, con frío. Así nos pasa cuando nos alejamos del Señor. Nuestra vestidura blanca que hemos conquistado por gracia de Dios en el bautismo, entonces se vuelve una vestidura negra, corroída, perdemos la condición de hijos de Dios. Pero este hombre recapacitó y es aquí donde está su grandeza, en recapacitar. Pero no solamente recapacitar, ponerse en camino. Hay mucha gente que recapacita y ahora me llega a la mente mucha gente que se suicida. El suicidio muchas veces es fruto de un arrepentimiento, pero de un arrepentimiento que no se pone en camino. Entonces el arrepentimiento es bueno, pero es importante también ponerse en camino y hacer también desde el corazón ese acto de arrepentimiento y de dolor de los pecados y ir entonces, ¿verdad?, volver a la casa paterna. Volvió este hombre a la casa paterna, Padre, pecado contra el cielo y contra ti. Monseñor, un evangelio tan rico como este, yo creo que va a meritar que los amigos televidentes nos permitan hacer una muy breve pausa y en breve continuamos escuchando esta interesante reflexión sobre la liturgia de hoy en Pastores con Olor a Ovejas. Continúe con nosotros, por favor. Bueno, muchas gracias por seguir en sintonía con nosotros, con Pastores con Olor a Ovejas. En el primer bloque hemos comentado esta primera parte tan densa, Monseñor, ¿verdad?, del Evangelio de hoy, en el que usted nos hacía este recorrido, que es precisamente el que hacemos todos nosotros como hombres y mujeres pecadores, el momento en el que hacemos mal uso de la libertad, nos apartamos de la casa paterna, nos vamos tras las corrientes del mundo, y luego, pues, cuando caemos en la conciencia de que nos hemos apartado de la gracia de Dios, es cuando decidimos retornar a la casa del Padre y se hace entonces este recorrido, este camino de conversión, de búsqueda de la misericordia de Dios, hasta que retornamos a la casa del Padre. Y fue precisamente ahí donde le interrumpimos a usted, Monseñor, en esta hermosa reflexión que nos está haciendo hoy. Bien, el Padre, ¿qué se subraya en el Padre? La misericordia. Hay que imaginarse este papá saliendo todos los días a ver desde lejos, así que hay que hacerlo, mirando por allí a ver a la distancia, a ver si veía a ese hijo regresar. Así es Dios con nosotros, esperando a que volvamos para hacer fiesta, no para recriminarnos, para insultarnos, para condenarnos y amenazarnos, no, para perdonarnos. Y es aquí donde está la grandeza del amor de Dios, ese amor que transforma y ese amor que perdemos por baratijas. Y por eso, cuando lo vio a la distancia, corrió a abrazarlo, lo abrazaba, lo besaba. Y luego, no solamente eso, sino que también mandó a hacer fiesta. Maten el cordero más gordo, pónganle sandalias en los pies, pónganle un anillo, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Ese día no solamente vivió su hijo, también vivió su corazón de padre. Por eso hace fiesta, porque en Dios no puede haber alegría si hay un hijo. No hay alegría plena mientras hay un hijo en la distancia. También el Padre hizo fiesta de verdad, de corazón. Y por eso hay una alegría inmensa cuando un pecador se convierte, se arrepiente, y tú y yo que somos iglesia también estamos invitados a hacer la misma fiesta, pero solo los que se han sabido amados y perdonados por Dios pueden entender este misterio. Entonces, Monseñor, queda muy clara aquí la idea de que Dios no nos rechaza a nosotros por nuestros pecados, Dios no nos rechaza aunque nosotros fallemos,
aunque nosotros nos apartemos de su camino, aunque nosotros le pidamos esa libertad de déjame ir también por el mundo, Dios nos deja libre. Y al final, como dice usted, nos espera con los brazos abiertos para entonces celebrar nuestro retorno y darnos su gracia, su perdón, su misericordia. Qué bondad inagotable está de Dios, Monseñor. Por eso ¿sí? dice la palabra, soy Dios y no hombre. Y no hombre. Y es mejor caer en el juicio de Dios que en el juicio Que en de el los juicio del hombres. hombre, ciertamente. Porque el juicio de Dios es misericordia, es perdón, es vida. Me acuerdo ahora de la frase del Papa, no nos cansemos de pedir perdón porque Dios nunca se cansa de perdonarnos, nunca. Por eso esos miedos, esas dudas, ese respeto humano, todo eso son cosas nuestras. Dios no es así. Ni el sacerdote como instrumento de la misericordia y de la gracia te está esperando allí para recriminarte. No, ese no es nuestro papel. Mi papel es escucharte. Mi papel es darte un consejo, eso sí. Mi papel es darte la absolución para que puedas recibir la gracia, la misericordia y el perdón. Y en este sentido también hay que subrayar la dureza de corazón del hermano, ¿verdad? El hermano mayor. El hermano mayor. Este evangelio es una mina, una riqueza insondable. Uno apenas puede ir a la orilla del misterio que encierra toda esta palabra de Dios. Este hombre, ¿verdad?, duro de corazón, siempre en la casa, muy fiel, pero no sabía amar. Y por eso era rígido y duro y amenazante. Y no consideraba que su hermano era eso, su hermano. Por eso dice, ese hijo tuyo. Bueno, pues tu hermano también. Tu hermano también, y el Padre tan amoroso, tanto trata de acoger al uno como también de hacer entender al otro, mi hijo, tú estás aquí siempre, y lo mío es tuyo, lo mío es tuyo. Es decir, tú has estado siempre lo que hemos disfrutado juntos. ¿Por qué te pones así? Debieras alegrarte, debieras sentir alegría, porque tu hermano ha vuelto. Y esto sobre todo, aquí es donde está la grandeza del ser humano. Ojalá nosotros aprendamos a respetar la dignidad como Dios la respeta, la dignidad humana. Dios sabe que el hombre está por encima del mundo entero. Así se haya comido el mundo, su dignidad de hijo de Dios, aún quedaba ese reducto allá, aunque se fue e hizo de todo, pero queda todavía su condición de criatura, de hijo, y que puede nuevamente reintegrarse. Monseñor y amigos que nos siguen, esta segunda actitud que hemos observado, la propia del hermano mayor, la de negarse a aceptar, a perdonar, a acoger a su hermano que anduvo fuera de la casa, es decir, fuera de la gracia de Dios, que anduvo en el pecado, que anduvo por el mundo. A veces se repite, Monseñor, esta misma actitud hasta en el seno de muchas de nuestras comunidades cristianas, cuando uno de nuestros hermanos ha fallado, ha cometido quizás un pecado público y ha pagado las consecuencias de esa debilidad. Entonces, luego viene arrepentido, busca la misericordia de Dios, pero espera también el perdón y la acogida de los hermanos en la comunidad, que no siempre la encuentra, Monseñor. Y esto le hace el camino mucho más tortuoso para volver a recibir la gracia y reintegrarse a la vida de la comunidad cristiana. Entonces, vale mucho para actualizar este llamado a la acogida también a aquellos que han fallado y que de alguna manera han caído en algún escándalo público en nuestras comunidades, para también ofrecer una segunda oportunidad y mostrar allí nuestra misericordia en una actitud de acogida y de perdón también a los que de alguna manera pues han caído en alguna desgracia propia de la debilidad humana. De modo que allí también en el contexto de la comunidad tiene que expresarse esta actitud de acogida, de perdón y de misericordia a los que han fallado dentro de nosotros también. Y de alegría. Y de alegría, porque retornó a la vida, ha vuelto a la comunidad. Exactamente, de alegría. Lo hemos recobrado, como dice el Padre. Estaba perdido y lo hemos recobrado con vida. Y sobre todo porque cuando alguien ha vivido una vida de pecado, de miseria, mientras más embarrado ha vivido en el pecado, cuando experimenta el amor, el perdón de Dios, entonces se hace una persona
llena de ese amor de Dios, que comunica a Dios y que es capaz incluso de entregar hasta la propia vida, porque se ha sabido nuevamente amado de verdad, de manera incondicional, como debe ser, como debe ser. Y por eso la invitación a cada uno de nosotros, no importa la situación en la que estemos, el Señor siempre te perdona. Jamás desconfíe de la misericordia de Dios. El gran pecado es ese, desconfiar de la misericordia de Dios. Que Dios no es así, que Dios es amor y misericordia, aunque hayas cometido crímenes y hayas robado y hayas hecho lo que hayas hecho. Si el Señor te toca, no dudes en acercarte a la fuente de la gracia y recibir su misericordia y su perdón. Bueno, Señor, y sobre todo en este tiempo que estamos viviendo los cristianos, un tiempo de conversión, de arrepentimiento, de sensibilizarnos ante nuestra fragilidad humana durante la Cuaresma, es una ocasión propicia para volver al sacramento de la misericordia, reconociéndonos así como este hijo pródigo. Cada uno puede poner su nombre quizás en muchos de estos aspectos de los que vivió el hijo pródigo. Y estamos llamados a retornar a la casa paterna, es decir, volver a los pies de Dios, volver a la fuente de la misericordia, reconociendo nuestros pecados, confiando en la gracia y la misericordia de Dios, pedir perdón al Señor, sobre todo en este sacramento de la reconciliación, que es el medio por excelencia que Dios nos ha dejado para administrarnos su misericordia. Y yo sé que muchas parroquias organizan actos penitenciales de tal manera que los feligreses puedan tener la oportunidad de acercarse a este sacramento de la penitencia antes que pasen estos días cuaresmales y que esto nos prepare a celebrar la Pascua, que sería volver a la casa paterna realmente y ser partícipes de este festín al que convocó el Padre por recobrar con vida a su Hijo que se había perdido. Y vemos en este Evangelio los pasos del sacramento de la reconciliación, de la confesión, de la penitencia. Primeramente está el examen de conciencia. El hijo pródigo hizo un examen de conciencia. Luego reconoció su pecado. Luego hizo la confesión de su pecado. El pecado contra el cielo y contra ti. La penitencia ya no fue necesaria porque la vivió antes. Ya la vivió antes. Y luego la celebración y el gozo, ¿verdad?, en la familia. Bueno, pues Señor y amigos que nos siguen, vamos a hacer otra muy breve pausa y ya regresamos con Pastores con Olor a Ovejas. Mis queridos amigos y amigas, gracias por seguir en sintonía con nosotros, con Pastores con Olor a Ovejas. En este momento queremos compartir con ustedes parte de una convocatoria que ha hecho en esta semana el Papa Francisco y de una respuesta que se ha dado a esta convocatoria del Papa en muchas partes del mundo, incluyéndonos a nosotros también, porque es una convocación o una convocatoria a toda la Iglesia Universal. Monseñor, ¿de qué se ha tratado esta convocatoria que el Papa ha hecho esta semana, que recién finaliza? Fue la oración de consagración de la humanidad entera, pero muy especialmente de Rusia y Ucrania, al corazón inmaculado de María. Ya la Santísima Virgen en Fátima había hablado de esa consagración del mundo y especialmente de Rusia a su corazón inmaculado. Y estamos llegando al cumplimiento de esa profecía. Estamos en ello. Estamos. Ya cuando vemos que el Papa nos ha convocado a esta consagración que hemos hecho junto con todos los obispos del mundo y unidos al Santo Padre como debe ser, pues nos ha convocado a todos, sobre todo a los obispos y a la Iglesia como cabeza de las iglesias locales, a esta consagración del mundo, muy especialmente de Ucrania y de Rusia al mundo. Y podemos también, podríamos decir, entroncando con el Evangelio que acabamos de meditar, el mundo de hoy está pasando por la experiencia del hijo pródigo. Ciertamente. Se ha ido de la casa paterna, ha olvidado todos los beneficios, pero también los horrores de la guerra del siglo pasado. Así lo recordó el Papa en la oración de consagración que ya hemos hecho. Pero también ha destruido el jardín
es decir, la ecología. En Laudato Si el Papa hablaba de la casa común. A mí me pareció muy interesante que en la oración habla del jardín, el jardín. Y cuánto peligro atraviesa el mundo con todo esto de la bomba atómica. Hoy las armas tienen un poder que es para uno espantarse. Por eso, qué necesario es siempre unirnos al corazón de la Madre para que ella interceda ante el Señor, ante esta situación, ante esta hora decisiva que pesa sobre el mundo de egoísmo, de afán de poder, de destrucción, nos hemos hecho, podríamos decir, tiranos, ya no somos hermanos. No somos hermanos, estamos viviendo, podríamos decir, un mundo oscurecido por el pecado. Hemos olvidado a Dios Padre y el Señor nos está haciendo un llamado a volver a la casa paterna. Por eso ha dicho el Papa, ¿verdad? Con vergüenza, Padre Santo, porque hemos herido tu corazón de Padre. Me llama la atención esa expresión de esta oración. Hemos herido tu corazón de Padre y con vergüenza te pedimos perdón. Con vergüenza te pedimos perdón. Sin embargo, nos anima, nos alienta, ¿verdad?, la presencia de la Madre también. Una madre, dice el canto, no se cansa de esperar. Y como decía también aquella revelación de Nuestra Señora de Guadalupe a Juan Diego, no estoy yo aquí que soy tu madre, otra expresión que recorre el Papa como buen latinoamericano en esta oración. No estoy yo aquí que soy tu madre. Nosotros en medio de tanto dolor y espanto puede entrarnos la duda, el miedo, la angustia, pero nos acudimos a ella que vuelve a decirnos con amor materno, no estoy yo aquí que soy tu madre para consolarte, para ayudarte, para animarte. Monseñor, y esta acción o acto de consagración al corazón inmaculado de María tuvo lugar en un día que es también muy significativo dentro de la fe de la Iglesia, que es el día de Nuestra Señora, la Virgen de la Anunciación. Fue el pasado viernes 25 de marzo, de manera que el Papa quiere seguir subrayando este vínculo de la Madre con la paz que nosotros pedimos al Hijo, esta paz que todo el mundo la necesita, como dice el Papa, y de manera muy concreta, en este contexto que usted acaba de describir del conflicto bélico, de la guerra entre Ucrania y Rusia. Entonces, esta invitación a pedir por la paz quiere usar como medio, como vehículo, la intercesión de la Madre, la Virgen María. Hay dos elementos ahí importantes, Reverendo Padre. Primeramente, 25 de marzo, como usted acaba de decir, Día de la Anunciación. Y aquí hay que subrayar la presencia del Espíritu. ¿Y qué es lo que el mundo necesita hoy? El mundo necesita, nosotros necesitamos un nuevo Pentecostés. Necesitamos que el Espíritu Santo descienda sobre este mundo como descendió en el seno de María. Ese día de la anunciación, de la encarnación del Hijo de Dios, donde Dios puso su tienda entre nosotros, porque ya María es una de las nuestras, es parte de la humanidad. El Hijo entra al mundo ese día por la obra y la gracia y la fuerza del Espíritu Santo. Pero a esa nota también se agrega la otra. Es un día penitencial. Es un día penitencial. No por coincidencia, en Dios no hay coincidencia. Solo diosidencia, como decimos. Exactamente, los planes de Dios sobrepasan inmensamente nuestra forma de pensar, de ver la realidad, de analizar las cosas. Un día penitencial. Por eso quisiera invitarles a cada uno, aunque ya esta fecha pasó, también a que aprovechemos, ¿verdad?, los días que nos quedan de Cuaresma para ofrecer nuestros ayunos por esta intención, que ofrezcamos nuestras abstinencias por esta intención, que si hacemos una obra de caridad, pidamos al Señor que nos ayude a volver a ser hermanos. Ha sido el grito del Papa en sus grandes escritos, Laudato Si, volver a amar la creación, Fratelli Tutti, volvamos a ser hermanos porque estamos polarizados, estamos envueltos en un mundo de intereses, nos hemos hecho insolidarios.
volvamos al Evangelio también, la otra insistencia del Papa. Y ahora, ¿verdad?, nos llama a volvernos al corazón de la Madre con toda confianza. Ofrezcamos también los rosarios, los cenáculos, todas esas expresiones de amor, de devoción a la Santísima Virgen. Y muy especialmente nosotros, los dominicanos, que estamos en un año de gracia, en un año de bendición, que dicho sea de paso, nuestro país ha sido bendecido, porque a pesar de pandemias y todo lo que ha venido, podríamos decir, aún seguimos caminando, seguimos hacia adelante, sin duda alguna por la protección de ella que está ahí cuidándonos como pueblo, cuidándonos como persona, porque es nuestra madre y nuestra protectora. Pues, Monseñor, una de las expresiones que usa el Papa acá, en uno de los parrafitos, precisamente invitando a reconocer nuestra fragilidad, nuestros pecados y pedir a la Madre que ella interceda por nuestra paz. En ese sentido, dice, en la miseria del pecado, en nuestros cansancios y fragilidades, en el misterio de la iniquidad, del mal y de la guerra, tú, Santa Madre, tú, Madre Santa, nos recuerdas que Dios no nos abandona, sino que continúa mirándonos con amor, deseoso de perdonarnos y levantarnos de nuevo. Es Él quien ha entregado a nosotros y ha puesto en su corazón inmaculado un refugio para la Iglesia y para la humanidad. Vuelve el Papa a subrayar que en el corazón inmaculado de María nosotros encontramos a aquel que es el príncipe de la paz, que es Jesucristo el Señor, el que perdona nuestros pecados. También, así como Jesucristo, que es el rostro del Padre, la misericordia de Dios entró al mundo a través de ella, no tenemos duda de que a través de ella el Señor va a derramar nuevamente su gracia, si nosotros, ¿verdad?, también acogemos como hijos este mensaje y volvemos a ella como hijos, como lo que somos, con este amor, con esta devoción, queriendo ser mejor, queriendo ser hermanos. Y quiero terminar, Padre, con este último párrafo, volver a recordar este último párrafo, que a través de ti, divina misericordia, se derrame sobre la tierra y el dulce latido de la paz vuelva a marcar nuestras jornadas. Mujer del sí, sobre la que descendió el Espíritu Santo, vuelve a traernos la armonía de Dios. Tú que eres fuente viva de esperanza, disipa la sequedad de nuestros corazones. Tú que has tejido la humanidad de Jesús, haz de nosotros constructores de comunión. Tú que has recorrido nuestros caminos, guíanos por sendas de paz. Amén. Amén. Haznos constructores de la paz y de la comunión. Evidentemente, pues para lograr la paz necesitamos todos convertirnos en constructores de paz. Y una manera de construir la paz es unirnos en esta intención de oración del Papa Francisco, unirnos como iglesia, unirnos como comunidad cristiana, a pedir la intercesión de nuestra Madre para que el Príncipe de la Paz, Jesucristo, devuelva la paz a quienes están en medio de conflictos y de división. Y lo que decía Monseñor nos invita a que todos podamos hacer este acto de consagración al corazón inmaculado de María. Aunque ya haya pasado el día, que fue el día 25, sin embargo, este tiene que ser un acto en el que nosotros cotidianamente estemos pidiendo la intercesión de la Virgen María, de su inmaculado corazón, por la construcción de la paz de todos los pueblos. Bueno, Monseñor, pues vamos a hacer una muy breve pausa, otra vez, la última pausa del programa de hoy, y en breve regresamos para compartir con ustedes todas las actividades que ha realizado en estos días nuestra Iglesia de Santo Domingo. Sigan con Pastores, con Olor a Ovejas. Muchas gracias por continuar en sintonía con nosotros. Llegamos ahora al momento en el cual compartimos con todos ustedes las incidencias de las actividades que realiza la Iglesia de Santo Domingo y también pues otras actividades que a nivel de la Iglesia Universal
tienen lugar en esta última semana. Monseñor, hemos tenido una actividad muy importante esta semana. Una actividad universal. Universal. El Papa Francisco, por gracia de Dios, ha consagrado al corazón inmaculado de María la humanidad entera, por muy especialmente a Rusia y a Ucrania, unido a todas las conferencias episcopales del mundo, a los sacerdotes, religiosas, religiosos, laicos, consagrados. Hemos hecho esta consagración al Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María. Por eso ese día, ese viernes, estuvimos también en la catedral, unido a nuestro arzobispo, haciendo esta consagración en unión con toda la iglesia. De manera que fue un día de mucha oración a nivel mundial de toda la Iglesia Universal, porque sé que lo mismo ocurrió en muchas otras conferencias episcopales, que de manera, sobre todo en América Latina, que compartimos casi los mismos usos horarios, en esas mismas horas estaba orando y haciendo el acto de consagración al Corazón Inmaculado de María en muchos otros lugares del mundo. Y por la diferencia de hora, también diríamos que en otros momentos del día ocurría lo mismo en otras partes del globo terráqueo. Así que fue todo un día en el cual pues, la humanidad, sobre todo la cristiandad católica, se volcó en deseos de pedir a la Virgen María, a su corazón inmaculado, a su inmaculado corazón, pues esta anhelada paz, especialmente para estos dos pueblos que todavía a este momento siguen en este conflicto armado. Así que sé que lo propio ocurrió en muchas pequeñas comunidades, sobre todo de religiosos y religiosas, que acogiendo esta convocatoria del Papa, hicieron lo propio en ese día. Y lo que decía Monseñor al principio del programa, que eso no se quede solamente en ese día, en el día viernes 25, que ya ha pasado, sino que continuamente siga ocurriendo esto en muchos lugares en donde estamos los cristianos en todas partes del mundo. Reverendo Padre, y dado que nuestro país, gracias a Dios, es de cultura cristiana, y el 25 de marzo celebramos justamente la encarnación del Hijo de Dios, o la Anunciación. La Anunciación, sí. Se ha declarado ese día, Día del Derecho del Niño por Nacer, como lo consagra nuestra Constitución. Por eso el 25 de marzo es también un día especial para orar por los no nacidos, por los niños que vienen en el vientre de la madre, porque ya desde ahí comienza la vida que debe ser respetada desde la concepción hasta su estado natural de muerte, de pasar de este mundo a la presencia del Padre. Y qué bueno, Monseñor, que se hace efectivo este movimiento, digamos así, de crear conciencia de la necesidad de cuidar y defender la vida de aquellos que todavía están en el vientre de sus madres, estos que no han visto la luz del mundo, cuidar, preservar esa vida, ese don del Señor que está ahí en el vientre de la madre, que tiene derecho a poder ver la luz de la vida, que tiene ya derechos desde el momento mismo en que fue concebido en el vientre de su madre, porque es obra de Dios, es criatura de Dios, y nadie tiene el derecho de quitarle la vida, sino solamente Dios tiene derecho de reclamarla. Él, que es el autor de la vida, es el único que puede reclamarla para que retornemos a su seno de donde hemos salido. Qué bueno que en nuestro país se tiene este tipo de iniciativa y todos debemos apoyarla también, Monseñor. Y unido a todo esto, porque como dice el refrán, ¿verdad? A Dios rogando y con el mazo dando. Es también unido a todo este mundo de ideología de género, de campañas contra la vida, de movimientos pro abortos. En nuestro país se ha llevado a cabo este sábado pasado, el sábado 26, la Caravana Celeste. Es un grito también de protesta contra este mundo de pecado y de vanidad y de poder y de muerte. Rezamos, pero también nos manifestamos, como debe ser. Por eso, pues, se ha tenido esta actividad, esta Caravana Celeste, gritando también y haciendo público lo que creemos, también pues manifestándolos en las calles. Bueno, pues veo que todos estos días han sido días de convocatoria para la oración, en ese espíritu cuaresmal que nos invita a despertar del letargo, de ese sueño de lejanía de Dios, con el tema de la oración. Y en ese contexto hemos tenido, Monseñor, amigos que nos siguen, la celebración de las 24 horas de adoración y oración a Jesús sacramentado,
en todas las comunidades, en todas las parroquias. Hemos vivido esa experiencia que ya por muchos años se viene realizando para el tiempo de la Cuaresma. Así que los días 25, que fue el viernes, y sábado 26, hemos tenido esta hermosa experiencia de oración en todas nuestras comunidades para seguir afianzando nuestra fe en el Señor y para seguir presentándole a Él todo lo que necesitamos. Entre todas estas cosas, volvemos a insistir en el tema de la necesidad de pedir por la paz. Así es. Por eso, qué bueno que nuestro arzobispo, aún antes del Papa anunciar esta consagración, ya había convocado esta actividad de jornada de oración por la vida y sobre todo por la paz en Rusia y en Ucrania, dado la cantidad de refugiados, de muertes, de niños, de dolor, de odio, de rabia, porque una guerra eso es lo que trae, muerte y destrucción. Por eso, hermanos, sigamos orando por la paz al Dios de la paz. Como actividad pastoral, Monseñor, quisiéramos compartir con todos los amigos la experiencia que estamos viviendo en esta semana ya y que va a continuar la próxima semana en muchas de nuestras parroquias y comunidades y sectores pastorales y grupos de vida, el retiro de la Cuaresma, que siguiendo ese itinerario del plan de pastoral, se invita a todas las comunidades a realizar algún tipo de retiro, de experiencia espiritual en el contexto de la Cuaresma. Sabemos de muchas parroquias que ya esta primera semana lo han hecho y otras que tienen todo listo ya para, a partir de estos días, vivir su experiencia de un retiro cuaresmal, 2, 3 días en algunos lugares, y otros hasta se extienden una semana porque siguen la reflexión, sigue la oración y la preparación para poder celebrar la Pascua, que es lo que nos espera ahí a la vuelta de la esquina. Así que felicitamos a todas esas comunidades que ya han hecho su retiro de Cuaresma y las que están ya preparándose para vivir en estos días esa experiencia de oración profunda y de reflexión también de lo que la Cuaresma comporta para nosotros, que es la conversión, es ese acercamiento al Señor. Así es, por eso la invitación a cada uno de ustedes a mantenerse atentos a los programas de sus parroquias, programas de retiros, de viacrucis, de cenáculos, de confesiones, para que no desaprovechemos este tiempo de Cuaresma, esta oportunidad que nuestro Padre Dios nos quiere dar, pero que depende de mi disposición. Por eso nos dice en el Evangelio, busquen y encontrarán, pidan y se les dará. Pidamos y busquemos y el Señor nos dará y encontraremos. Bueno, Monseñor y amigos que nos sintonizan, hemos llegado al final del programa del día de hoy, pero no podemos despedirnos sin antes tener y recibir esa bendición que de parte de Dios nos regala Monseñor José Amable en el día de hoy. Bien, dando gracias a Dios por todos los dones que nos ha concedido, por las luces que nos ha dado en este momento también de encuentro y por todo lo que va haciendo en el mundo. Dando gracias también por darnos a María como madre, su corazón inmaculado, su corazón que nos cuida, nos protege. Ahora pedimos la bendición para cada uno de ustedes. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hasta el próximo programa.